Jarraian, Javier Sáenz, bera gizarte langilea da eta SK sindikatuko kidea, lanbide arteko gutxieneko soldata eta pobreziaren artean solastuko da eta aurrera. Bale, egunon, lehenik eta behin SK sindikatutik eskertu nahi dizuegu antolatzaileei gaur gure parte hartze kontuan hartzeagatik, guretzat oso aberasgarria delako foro hauetan parte hartzea, pentsatzen dugulako Jonek esan duen bezala lehen puntuan askotan oso lanpetuta gaudela eta ez dugula denborarik eztabaida lasaiak egiteko eta asko eskertzen delako hausnarketa guneak sortzea eta gune hauek izatea. Guk pentsatzen dugu 2025 gogoratuko dugula etorkizunean lanbide arteko gutxieneko soldataren urtea bezala eta edo hori gutxienez espero dugu. Kanpaina ofentsiba ausarta jarri dugu martxan, hainbat sindikatu, modu balteratuan, oztopo gainditzen. Baita ere, Euskal Herriko pentsionedunen mugimendua, kanpaina bat dauka martxan, pentsio minimoak gutxieneko soldata parekatzearekin. Eta pentsatzen dugu hori oso garrantzitsua dela eta guretzako oso importantea da. El sindicalismo moderno surge a finales del siglo XIX, surge en el contexto de la revolución industrial, entorno fabril, empleo o trabajo asalariado, y esa es la centralidad que tomamos o que toman las organizaciones sindicales durante muchísimas décadas y a día de hoy seguimos teniendo. Siempre desde la izquierda durante muchas décadas se ha defendido que el pleno empleo era suficiente para acabar con la pobreza. Hoy tenemos muy claro que el pleno empleo no acaba con la pobreza. El empleo hoy no es una herramienta que permita pensar que la pobreza en nuestra sociedad desaparecería. De hecho, no es casualidad que a día de hoy no encontremos en los grandes medios ni en los datos oficiales la importancia que ha tenido el pleno empleo históricamente por las razones que comentaba. Afortunadamente hoy estamos viendo multitud de ángulos desde los que poder compartir visiones para defender un salario mínimo digno. Entendemos que el sindicalismo tiene que integrar nuevas ideas, las ha integrado históricamente, al ritmo que las ha integrado, seguramente lento y muchas veces mal, pero tenemos la oportunidad de seguir integrando ideas que nos vienen desde el feminismo, desde el antirracismo, desde el antibelicismo, desde el ecologismo, y que ahí es donde enmarcamos esta lucha. Aquí en esta sala nos encontramos un montón de gente que nos conocemos, sindicalistas de clase, con mucha clase en general, que tenemos que pensar qué podemos hacer para luchar por esto. Hoy estamos en un contexto de debate realmente interesante y tenemos que poner toda la carne al asador. Entendemos que ningún gobierno, ninguna patronal nos ha regalado nunca nada, todas lo tenemos muy claro, y que nos toca hacer un intenso trabajo de calle para sacar adelante el objetivo de conseguir dignificar el salario mínimo y conseguir un salario mínimo interprofesional propio. ASK como tal nos ha gustado mucho, nos anima mucho, nos motiva la idea de una pelea unitaria por un salario mínimo digno y propio. Entendemos que es una reivindicación absolutamente necesaria y desde luego que estamos por ello. No me voy a extender en otras cosas que tenía aquí escritas, pero que ya habéis desarrollado muchísimo mejor que yo. Entonces, pues, en principio voy a ir ya a donde venía, que era a la importancia que tiene el SMI en la lucha contra la pobreza, ¿no? Hay dos ejemplos, ambos negativos, de lo que supone perder la protección del salario mínimo para los colectivos sociales que no tienen empleo. Hace años a todos estos colectivos sociales les amparaban prestaciones
que estaban ligadas al SMI. El primer ejemplo negativo es la implantación del IPREM, del indicador público de renta de efectos polivalentes, que se incluye o se introduce el 1 de julio de 2004 por el primer gobierno de Zapatero. El IPREM en ese momento era de 460,50 euros al mes en 14 pagas y el SMI era de 490,80. A día de hoy el IPREM ha subido hasta 600 y el SMI hasta 1.184. Esto quiere decir que hace 20 años el IPREM alcanzaba el 94% del salario mínimo y hoy alcanza el 50,6%. ¿Y quién ha salido perdiendo con la sustitución del SMI por el IPREM? Pues quienes cobran prestaciones, subsidios de desempleo, quienes tienen derecho a asistencia legal gratuita, al bono social eléctrico, becas estudiantiles. Todas las personas que se encuentran en esa situación han perdido muchísimo dinero al depender de un índice de referencia tan bajo como es el IPREM. El segundo ejemplo también negativo de lo que supone perder la protección del SMI para los colectivos sociales lo encontramos en la prestación de la renta de garantía de ingresos. Desde el año 2000 se estableció como referencia que la prestación debería ser el 75% del salario mínimo, lo cual garantizaba subidas anuales a las que se les aplicaba el SMI. Posteriormente fue subiendo el índice de cobertura, llegando al 88% del SMI para personas no pensionistas y al 100% del SMI para personas pensionistas perceptoras. En 2012, en plena crisis austericida, el Gobierno vasco se cargó este índice, además de reducir un 7% los importes que nunca ha recuperado. Esto supone que, en la práctica, a día de hoy, una persona o una unidad de convivencia de una persona cobraría, según lo que tenía marcada la relación con el SMI, 1.215,57 euros en 14 pagas, en vez de los 853,28 que cobra hoy, cerca de 400 euros. En la renta garantizada de Nafarroa hablamos de 790,28, aún otros 60 euros más. Y si nos vamos al IMV, que se iguala con las pensiones no contributivas, hablamos de 658,81 euros. Esto es una consecuencia directa de perder la ligazón del SMI con las prestaciones sociales. Y en ESECA creemos que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, no solo para conseguir un SMI digno, sino para conseguir ligarlo a el conjunto de las prestaciones sociales. Creemos que esto no es únicamente una decisión gubernamental que no tenga más recorrido, sino que hablamos de una decisión ideológica central, que tiene que ver con el centro del trabajo asalariado, con el centro del empleo, y que es una decisión política de calado. Da cada vez mayor centralidad, hace que cada vez los derechos sociales sean más dependientes del empleo. Lo explicaba Xiomara perfectamente con el doble chantaje del empleo que supone para todas las personas migradas, pero estamos en el camino de que el sistema haya entendido que necesita que dependamos del empleo. Y nosotras entendemos que ha llegado el momento de luchar para romper esta dualidad, ¿no? Y en ello estamos muchos sindicatos y muchos colectivos sociales. Para terminar, dos breves cuestiones. Una breve referencia al movimiento de pensionista y a su ya finalizada exitosa recogida de firmas por un complemento para las pensiones hasta el nivel del SMI. Esto nos demuestra que la convergencia en la reivindicación de un SMI propio con las luchas sociales es posible y tiene un papel aglutinador y un papel muy importante que no puede jugar a día de hoy el empleo. Entendemos ahí que tenemos un ángulo muy interesante. Y por último, voy a aprovechar el foro, porque ya que estamos, aprovechamos todos los foros, para poner en valor también la necesidad de, ante todas las dificultades, la organización y la lucha. Hoy los y las jardineras de Gasteiz cumplen 52 días de huelga indefinida. Es un personal que cobra 100 euros más que el SMI y demuestra una vez más las contradicciones del sistema y la necesidad de luchar para cambiarlo. En ese sentido, pues desde aquí mostrar todo el apoyo y dar pues bueno, nuestro pequeño recuerdo y nuestro pequeño ánimo a la lucha que están llevando a cabo. Y con esto termino.